Uno de los temas de la parashá de esta semana, Parshas Be'aloisha, cuando enciendas, es el tema del man. El maná es un pan del cielo que caía en el campamento del pueblo judío, y el pueblo judío comió este pan del cielo durante todo su viaje a lo largo del desierto hasta llegar a la tierra de Israel. Ahora bien, nuestros sabios cuentan, basados en los versículos de la Torá, como vamos a ver en un instante, que el man no caía exactamente igual para todas las personas. Y sin embargo, cuando comían el man era exactamente igual para todos. ¿Qué quiere decir con esto? En un versículo dice, cuando caía el rocío sobre el campamento, el man caía sobre el rocío. Vemos entonces que caía Bamahané, en el campamento. En otro versículo, también en la parashá de esta semana, dice, Shotu ha'am belaktu, el pueblo judío tenía que esparcirse por todo el lugar para recoger y juntar el man. Y en otro lugar, en Parshas Beshalach, mucho antes en la Toira, cuando también se habla del man, la Toira dice, Yatsu ha'am belaktu, el pueblo judío tenía que salir y buscar. Pero entonces, ¿cómo es? Si caía en el campamento, ¿para qué había que esparcirse por todos lados? ¿O para qué había que salir? Y nuestros sabios responden que había 3 niveles de personas y para cada uno de ellos el man caía diferente. El primer nivel eran los tzadikim, los justos. El man caía en el campamento, en la puerta de sus casas. El segundo nivel se llamaban beinonim, intermedios, en donde tenían que, por lo menos, esparcirse por el campamento para encontrar el man. Y el tercer nivel eran reshoim, malvados, que esa gente tenía que salir, tenían que salir del campamento para encontrar el man. Aún así, no dejaba de ser lechem min hashamayim, pan del cielo. ¿Qué diferencia hay entre lechem min hashamayim y lechem min haaretz, pan del cielo y pan de la tierra? Una de las diferencias es que para producir el pan en la tierra hay que trabajar. Hay toda una serie de trabajos específicos, arar, sembrar, cuidar, cosechar, moler, etcétera, etcétera, hasta llegar al pan. Pero el man caía preparado, exacto, listo para ser comido, a pesar de que en la práctica, de acuerdo a qué nivel uno se encontraba, si tzadikim, beinonim, reshoim, si justos, intermedios o malvados, las personas, como dice la parasha de esta semana también, tenían que trabajarlo, tenían que molerlo, etcétera, de acuerdo a qué nivel de persona estaba, era el trabajo que tenía que hacer con el man, pero con seguridad no era necesario todos los trabajos arduos necesarios para hacer el pan, lechem min haaretz, el pan de la tierra común y corriente que todos comemos. Esto por un lado. Otra diferencia entre el man y el pan común y corriente es que nuestros sabios cuentan que el man no tenía nada de desperdicio. No tenía desperdicio en absoluto. Era todo absorbido por el cuerpo. E incluso los malvados que comían man también eran totalmente absorbidos, este pan del cielo, en el cuerpo de ellos. Absolutamente ningún tipo de desperdicio. Ahora bien, todos los asuntos en el universo entero se proyectan desde la Torá. Como dicen nuestros sabios, en el Zohar, Dios, dicen nuestros sabios, observa la Torá y crea el mundo como el plano del universo entero. Quiere decir que existen estos dos conceptos del pan, lechem min hashamayim, lechem min haaretz, el pan del cielo, el pan de la tierra, en la Torá misma. Y esto significan los dos aspectos en la Torá, lo que se llama Galia de Torá, la parte revelada de la Torá, el Talmud, la Halajá, las leyes, etc. Y Pnimius a Torá, Nistar de Torá, la parte oculta de la Torá, lo más profundo interno de la Torá, que en general es Kabbalah, pero está hoy por hoy expresado en las enseñanzas del Hasidismo. Hasides. ¿Qué diferencia hay entre lechem min haaretz, el pan de la tierra, la parte revelada de la Torá, y la parte oculta de la Torá, lechem min hashamayim, el pan del cielo? En la parte revelada de la Torá hay todo tipo de discusiones, hay todo tipo de problemáticas. Y cuando uno estudia una página en el Talmud, un rabino dice de una manera, el otro dice de otra manera. Hay que entender por qué este dice así, por qué el otro dice así, cómo entienden los versículos, etc. Todo tipo de majloikes, discusiones y problemáticas. Es de la misma manera que el pan de la tierra hay que trabajar, y es un esfuerzo arduo trabajar para poder absorberlo, y no todo es 100% absorbible, tiene desperdicios también. Quiere decir que cuando se discute, etc., y una de las opiniones es rechazada, pues es una especie de desperdicio. Dentro de la Torá misma es una especie de desperdicio, en donde la verdadera opinión es de la otra forma. Esta es la parte revelada de la Torá.
en la parte oculta de la Torah, el Zohar mismo dice, no hay ningún tipo de problemáticas, no hay ningún tipo de discusiones, sino que es, por así decir, como el Lechem min hashamayim, como el pan del cielo que cae y es totalmente absorbible, donde cada una de las enseñanzas hasídicas se muestra que incluso en las discusiones dentro de la mística judía, que una opinión dice de una manera y otra opinión dice de otra manera, si tal cuestión se conecta con tal otra de esta manera o de la otra manera, en el mundo hasídico se muestra como ambas tienen razón y como simplemente son diferentes perspectivas de la misma cuestión. Quiere decir que en el Lechem min hashamayim, en el pan del cielo, en Primis Atoira, en la parte más profunda de la Torah no hay desperdicios. E incluso un malvado, por así decir, un Yehudí que no cumple Torah mitzvot, etc., cuando absorbe Primis Atoira, cuando absorbe lo más profundo de la Torah, así como cuando comían el man, tenía un efecto en esa persona. Y si bien la persona también tenía que hacer un esfuerzo, así como con el man, los malvados tenían que trabajarlo para comerlo, no tanto como con el pan de la tierra, etcétera, como ya expliqué, pero tenían que trabajarlo de la misma manera. La parte profunda de la Torah, la parte interna de la Torah, un malvado tiene que trabajar para que tenga un efecto en él, pero en la práctica tiene un efecto en él, y como dicen nuestros sabios, la luminaria de la Torah, que esto se refiere a la parte más oculta y profunda de la Torah, va a hacer que la persona haga tshuva, retorne hacia Dios, se reconecte con Dios y se vuelva mejor persona de lo que ya es. Esto significa que hay que ir a estudiar Pnimius HaTorah, hay que estudiar la parte oculta de la Torah. Una cosa no quita la otra, uno tiene que saber las leyes, tiene que saber cómo conducirse como un Yehudí, cómo corresponde, etc. Pero también es fundamental estudiar la parte oculta de la Torah, porque es literalmente como el man, literalmente como el pan que caía del cielo, que no tiene absolutamente ningún desperdicio y tiene la capacidad de hacer que la persona retorne a Torah y mitzvot. E incluso el Baal Shem Tov escribió, el fundador del movimiento hasídico, que cuando las enseñanzas hasídicas se esparzan a todo el universo, entonces va a llegar Mashiach. Quiere decir que es una preparación, el estudio del hasidismo es una preparación para la venida de Mashiach. Al respecto de Bnei Noach, al respecto de los gentiles, ¿qué relación tenían con el man? Y ahí vamos a poder ver qué relación tienen con Pnimius HaTorah, con lo más profundo de la Torah. Cuentan nuestros sabios que el man se derritía, después de un día, no duraba, hacia el otro día se derritía. Ese líquido que se transformaba en man se iba por los ríos y los animales bebían de esos líquidos, de ese agua que estaba mezclada con el man derretido. Cuando un gentil tomaba ese animal y lo comía, lo degollaba, lo que sea, y lo comía, sentía el gusto del man. Quiere decir que de alguna manera u otra, quizás no en forma directa, quizás en forma indirecta, etc., pero los gentiles también probaban el man y sabían de la alabanza del pueblo judío, sabían de la alabanza de este lechem, de este pan del cielo, que era tan especial. Quiere decir que a pesar de que en las leyes del estudio de Torah está claramente indicado que para los Bnei Noach el estudio, por ejemplo, de Kabbalah está prohibido, pero la forma que enseña Hasidut, que no es Kabbalah y no es un comentario a Kabbalah, sino que es una forma, Hasidut hay diferentes definiciones, pero una de ellas es poner al hombre frente a Dios directamente y llevar al hombre a pensar en su creador. Quiere decir que un Ben Noach también debería estudiar Hasidut, quizás no en forma directa, quizás adaptado para entender realmente en las partes necesarias para poner al hombre frente a Dios, porque no son todas las partes iguales, etc. Pero sea como fuere, un Ben Noach también debería estudiar Hasidut, porque de vuelta, esto pone al hombre frente a Dios, esto le permite a la persona saber cuál es su misión en la tierra, dónde está parado, y así como en la época del desierto, cuando el man caía en el campamento del pueblo judío, etcétera, etcétera, los gentiles probaban el man, Pnimius HaTorah, la parte más profunda de la Torah, también es para los gentiles, de acuerdo a las enseñanzas hasídicas. Y un punto más para probar esta idea, y con esto terminamos. Hay una historia, que es una historia larga, yo la voy a hacer muy cortita, que explica que Hasidus es como la piedra preciosa de la corona del rey. Quiere decir que existe un rey, que es Hashem, existe una corona del rey, que es la Toira, y existe la piedra preciosa de la corona, que está incluso por encima de la corona. Esto lo que quiere decir es que Hasidus puede llegar hasta lo más profundo. En la historia yo la recorté, pero la historia es
que el príncipe estaba muy enfermo y la única forma de curarlo era, es un ejemplo, dándole la piedra preciosa de la corona, moliéndola, etcétera, y dándosela al príncipe para que se cure. Quiere decir que lo más elevado, que es la piedra preciosa de la corona, puede caer incluso hasta los últimos niveles, dentro del pueblo judío los malvados, dentro de la humanidad los gentiles. ¿Para qué? Para revivir al príncipe, que es todo Yehudí y todo ser humano que está alejado de Hashem, dándole la piedra preciosa de la corona del rey, es que realmente se revive y realmente se puede vincularse y conectarse con el rey y prepararse para la venida de Mashiach pronto en nuestros días.